Hola, soy Diana de Disability Rights New York y les doy la bienvenida a nuestro podcast Empire State of Rights con subtítulos. Estamos aquí para brindarle información sobre los temas más relevantes relacionados con los derechos de las personas con discapacidades y la defensa. En marzo celebramos el mes de concientización sobre las lesiones cerebrales y según la Asociación Estadounidense de Lesiones Cerebrales, más de 5.3 millones de personas en los Estados Unidos viven con una discapacidad permanente relacionada con lesiones cerebrales. Eso es una de cada 60 personas. Para discutir la importancia de la concientización sobre las lesiones cerebrales, ahora le damos la bienvenida a Mauricio Blandino. Mauricio es un autogestor y presidente del capítulo de la ciudad de Nueva York de la Asociación de Lesiones Cerebrales del Estado de Nueva York. Hola Mauricio, ¿cómo estás hoy? Hola Diana, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Y gracias por invitarme a su podcast. Un honor tenerte aquí, Mauricio. Mauricio, empecemos por hablar contándonos un poco sobre ti. Soy Mauricio, soy un sobreviviente de lesión cerebral. Mi accidente ocurrió de una caída de mis escaleras de mi casa, a donde mi vida tomó un gran rumbo distinto. Durante estos 11 años me hice más fuerte porque aprendí a vencer obstáculos y luego valerme por mí mismo. Lo que aprendí lo transmití a gente con problemas similares a los míos. Y también hablando de cosas tan grandes, cosas que ha pasado con mi vida, es que durante ese tiempo de recuperación, que tomó muchos años, a donde necesitaba aprender otra vez a caminar, problemas con vista, problemas con memoria. Casi 3 años tomó esa parte de recuperación. Y para seguir con la recuperación me encontré con un equipo de correr que se llama Achilles Internacional, a donde necesitaba seguir con mi terapia de caminar. Lo que buscaba con ellos era un programa de ejercicios. Con esta organización de Achilles Internacional son de gentes con diferentes discapacidades. Hay ciegos, hay gente con heridas cerebrales y otros. Pero lo más importante, lo que vi entre ellos, eran que ellos seguían con sus vidas. Ellos tomaban la vida con la mano. No era como yo que estaba en un sitio bien oscuro. Pues me quedé con ellos y hice mis ejercicios con ellos. Y comencé a aprender a caminar otra vez, tomar el ritmo a paso. Y a la vez escuchándolos a ellos, a cómo ellos iban corrido medios maratones completos, nadaban, eran gentes que seguían con sus vidas. Pues seguí ese mismo paso y con apoyos de ellos, casi a 3 años, en el año 2015, yo pude correr mi primer maratón y a este tiempo ya, a 8 años más luego, ya he corrido 14 maratones y en este abril, voy a correr el maratón de Boston. Lo que le puedo decir es que la vida se para, uno llega al tope a veces por ciertas situaciones, pero no debe que uno pare haciendo lo que es necesario con su vida, aprender nuevas cosas, encontrar nuevas pasiones para ayudarse a uno mismo, para ayudar a su familia, más cuando tiene responsabilidades. Eso es lo que ha ocurrido conmigo. Encontré nuevas pasiones y en el momento estoy en una posición, le puedo decir, mejor que cuando antes de mi accidente, porque me siento más fuerte, me siento más derecho a- con mi camino en mi vida. Y ahí donde estoy al momento. Definitivamente una experiencia para seguir, un ejemplo de vida, Mauricio. Mauricio, como autogestor, ¿qué consejos tú tienes para aquellos que comienzan su proceso de autodefensores? Yo comencé a buscar mi ayuda propia y vi que había mucha desconexión entre los servicios médicos y sociales que necesitaba, viendo las dificultades que tenían
que tenía yo en localizar servicios, por ejemplo, de los médicos sociales y de empleo para cubrir mis necesidades, es cuando empecé a pensar sobre otras personas con dificultades más serias que las mías. Así es como comencé a buscar ayuda para otros y empecé a comunicarme con representantes de la ciudad de Nueva York, quien tienen el poder de hacer los cambios que esta comunidad necesita. Me he reunido yo con los representantes de donde vivo, en Queens, y también he viajado a la capital de Nueva York, en Albany, para hablar con ellos y hacerles saber de las necesidades que tenemos. Me he reunido también con el comisario de la oficina del alcalde de Nueva York, de la oficina de Mayor's Office of People with Disabilities, la oficina para las personas de capacidades, que también tienen servicios que le pueden ofrecer a ustedes. Espero que en el futuro otros puedan tomar el mismo paso para ayudarse ellos mismos y luego a otros. Así es, Mauricio. Mauricio, ¿cuáles son algunos de los servicios que la Asociación de Lesiones Cerebrales del Estado de Nueva York brinda a las personas con lesiones cerebrales? La Asociación del Estado de Nueva York, que también es del país, Brain Injury Association of America, y del Estado de Nueva York, casi todos los estados tienen una asociación de lesión cerebral y representantes aquí en la ciudad de Nueva York. Ellos proporcionan información sobre recursos y referencias en tu comunidad, grupos de apoyo para sobrevivientes y para la familia. La familia no se debe olvidar la familia, porque también la familia es afectada por esta situación de la persona. Y también es concientización para el apoyo para los heridos cerebrales de la comunidad y el Estado completo. Capacitación profesional para que las personas puedan aprender sobre las heridas, las lesiones cerebrales también. Todos esos servicios se ofrecen a todas las comunidades en el estado de Nueva York, no solamente aquí en Nueva York City. Ok, muy interesante saber toda la información sobre algunos de los servicios y súper interesante saber que también hay servicios para la familia, porque también la familia se ve afectada con esto. Correcto. Exacto. Mauricio, ahora, ¿puedes decirnos si hay alguna diferencia en las preocupaciones que se escuchan con más frecuencia de la comunidad de habla hispana con respecto a las lecciones cerebrales? Las preocupaciones son iguales para todas las personas con lesiones cerebrales. No hay diferencia entre los latinos y otros, pero sí hay un problema en la comunidad latina, que es la falta de comunicación. Aquí me refiero especialmente a la falta de traducción en español, al español de folletos, panfletas y artículos sobre selección cerebral. Muchas de estos están publicados solamente en inglés. Desde el comienzo de su recuperación, los pacientes necesitan tener información a mano. Es muy importante tener la información desde el principio para poder usarlos efectivamente y evitar obstáculos que se pueden presentar y luego estresar la recuperación. Claro que sí, Mauricio. Ahora, Mauricio, ¿cómo puede nuestra audiencia contactar o aprender más sobre la Asociación de Lesiones Cerebrales del Estado de Nueva York, sobre los recursos y servicios que están disponibles en español? Se pueden comunicar con por correo electrónico a pianys.org. Ese es el Brain Injury Association of New York State. Ahí le pueden
ayudar en todas las formas que le expliqué antes, los servicios que ellos ofrecen, y también por el correo electrónico, que no, ese es el correo electrónico. Y también en la asociación del Brain Injury Association of America, que es BIAA.org. Ahí también se puede encontrar mucha información en español que le ayudarán a ustedes. Ok, pondremos esos correos y páginas que Mauricio nos brindó en los comentarios para el que desea encontrar más información. Y Mauricio, ahora hablemos del mes de marzo. ¿Por qué es importante el mes de concientización sobre las lesiones cerebrales? ¿Cómo puede el público participar en la sensibilización? Pues la concientización es una pieza fundamental para educar al público sobre el impacto que la lesión cerebral puede tener en la persona, así como en la familia y la comunidad. Cuanto más sepa, mejor conectado podrá estar. En caso de que ocurra una lesión cerebral, y más muchas personas no saben a quién llamar o a quién acudir en estas situaciones y se tardan desafortunadamente en obtener ayuda. Es por eso que tenemos el mes de concientización sobre las heridas cerebrales para tener más información y prestarles información a otros. Perfecto. Y antes de despedirnos, Mauricio, ¿hay algo más que te gustaría que nuestra audiencia supiera sobre la concientización sobre las lesiones cerebrales? Todos nosotros tenemos una voz, aunque sea que sea una voz baja. Tenemos que hablar, explicar a todos nuestros doctores, servicios sociales, la necesidad que tenemos, la necesidad para la familia, tomar ese primer paso. Y es así que se comienza, a paso. Es tan sencillo como hacer eso. Cuando se hace con un grupo completo, ahí es cuando viene el poder. Fácil para recoger el teléfono, buscar el representante de su comunidad, decirles a ellos lo que usted necesita, lo que la comunidad necesita. Ellos no saben. Nosotros sabemos más que ellos lo que necesitamos. Necesitamos explicarles a ellos, hacerlos ver lo que el barrio necesita, la comunidad necesita, y así se comienza. Todo esto no va a ocurrir no, ligero. Estas cosas toman tiempo, pero es paso a paso que se va haciendo este movimiento. Así es, Mauricio, todo toma tiempo. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo hoy y por darnos toda tu valiosa información y hablarnos sobre tu experiencia. De verdad fue un honor tenerte como invitado. Muchísimas gracias. Fue un honor estar con ustedes. Empire State of Rights con subtítulos ha sido presentado por Disability Rights New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast@drny.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo y ASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rise con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.